unción se necesita en todos los aspectos. Cuando no hay unción, hermano, uno lastima. Fíjese, uno es áspero. Pero ya cuando Él pone de la unción en uno, las cosas son diferentes. Y lo lindo es que el Señor se glorifique y nos dé la gracia. Hasta para ofrendar yo creo que hay que tener unción, fíjese. Porque a veces uno piensa las cosas, dice, no hombre, es la segunda, va la tercera ofrenda del día. ¿Verdad? Y como que dijera el Señor, tercera bendición otra vez. Mire, Dios da sin medida. Entonces, qué lindo que uno pueda dar. Fíjese que aquí los retiros están en calidad. Nosotros en nuestros retiros son 5 temas, 5 prédicas. No que vengan a las 10 de la madrugada, a las 8 a desayunar a la iglesia y luego entramos. Y uno y alabanza y otro y otro. Nosotros, fíjese, la verdad que los necesitados somos necesitados. Y disfrutamos la bendición de Dios. Pero uno anda buscando de que de alguna manera Dios lo bendiga a uno. Y estaba viendo yo varias cosas, ya le voy a ir mencionando textos que uno necesita. Cuando hablo de esferas, estoy hablando, hay un centro. Y alrededor de ese centro hay muchas cosas, es esferas. Pero el centro es el Espíritu Santo. Cristo se fue. El que se quedó de turno es el Espíritu Santo. Y nuestra vida tiene que girar alrededor del Espíritu Santo. El que al final la iglesia dice, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Definitivamente, qué lindo la iglesia en unidad con el Espíritu, y el que nos concede las unciones es el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muy bien, el ingeniero no sé cómo va. Bueno, yo sigo predicando y si no, pues le predico 2 mensajes de una vez. Pero, mire, definitivamente David, vamos al caso David. Un buen muchacho, un jovencito. ¿De cuántos años sería David? Dice un mancebo. Y si era un mancebo, era un joven. Un joven. Ahora, a él, mire la etapa esta. Dios ya lo está usando para vencer leones. Lo está usando para vencer osos. Sin embargo, usted oficialmente no lo habían ungido en la etapa que lo iban a meter. Bueno, que tenía unción cuando cantaba, tenía unción porque los demonios salían huyendo. Entonces recuerda que el rey estaba endemoniado. Para la guerra tenía unción. Para la batalla, fíjese, es decir, dice, es un joven poderoso y Dios está con él, dice la Biblia. Bueno, y una cosa muy importante, que Dios le hable de uno, mire, este muchacho es bonito, bien paisajeado, y Dios está con él. Es valiente, es servicial, se cansa pero renueva fuerzas. Ya, los jóvenes se cansan, dice, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay acá? Pero también descansan. Entonces viene Dios y empieza a auxiliarnos en esas funciones. Bueno, mire, ya que me dejaron aquí mi compu, le voy a leer un versículo. Segunda de Samuel 1:21. Fíjese, y dice: oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl. Pero menciona que no estaba ungido. Fíjese, resulta que está hablando Dios de que este tremendo hombre valiente cayó por causa de no ungir su escudo. Y era una ley de guerra, que todo el que fuera a la guerra tenía que ungir su escudo. Hermano, si uno va a la guerra y Dios no está con uno, le va mal. Es más, los hombres cuando iban a la guerra le consultaban a Dios: ¿y puedo ir? Sí, puedes ir. ¿Y nos va a ir bien?
sí, sí les va a ir bien. Pues entonces vamos, dice que le aprendían a consultarle a Dios las cosas. Ahora nosotros en todo lo que hagamos tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia, nos dé el mover de su espíritu y nos dé unción. Entonces, por falta de unción hay personas que no alcanzan victoria. Pero fíjese que luego leo otro versículo y ahorita voy a entrar a la introducción del tema, que 2, 3 versículos utilizo para encajar. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y dice aquí: entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y dice, y lo ungió en medio de sus hermanos. Hermano, y fíjese que este pasaje es muy semejante al pasaje mesiánico que habla de Cristo Jesús. Lo ungió más que sus hermanos, pero está hablando de David. Es decir, viene Dios y toma a un David en medio de muchas personas y lo unge. Entonces, veamos acá y dice, el cuerno del aceite lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor, dice, vino poderosamente sobre David. Mire, ¿qué dice el libro de Hechos? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre. Eso le pasó a él ahí. Vino también sobre David. Entonces, una cosa es de que tú recibas al Espíritu Santo internamente, pero otra cosa que tú digas, mi copa está rebosando. Entonces ya se salió y se está evidenciando la unción en tu vida. Eso empieza a ver de que, aparte de que eres una buena persona, que eres muy amable, que eres muy atento, empieza a decir, no, pero tiene de Dios. Fíjense que yo tengo ya actividades, y aunque ahorita me están oyendo algunos de los muchachos, pero yo los pongo a orar. 5 minutos en tiempos de oración, 5 minutos, sí, pongo unos 4 o 5 y de repente agarro a alguien que no sabe que le voy a poner y le digo, te toca enseñar 5 minutos. Y eso está dentro del devocional. Luego yo ya predico, pero yo los tigreo, hermano, y puedo sentir si hay unción o no hay unción. La unción se puede sentir. Y cuando oigo algunos así cañoncitos, digo, aquí hay. Porque fíjese que el Señor nos tiene que dar la gracia a los ministros para descubrir los talentos. No los tan lentos, no, que los talentos. ¿Ya? ¿Y cómo se descubre? A través de la unción. Mire, yo, fíjese, gracias a Dios, Dios me ha dado la gracia de engendrar varios ministros ya. Y en la iglesia hay un montón que predican. Un montón, todos los ancianos predican y predican mejor que el pastor. Pero digo, Señor, están saliendo bonitos. Yo digo, nueva generación para el tiempo que viene. Y nuestra tarea es que haya unción. Hermano, que usted diga, la tengo, pero que no diga, y no la entiendo, porque sí tiene que entenderla. Fíjese que hay un canto que dice, la tengo, pero no la entiendo. No, usted tiene que entender la unción, para qué se la dieron. Le da ese aplauso fuerte, tenemos que tener la gracia para saber para qué Dios nos ungió. Ahora, entonces, le hablaba del primer versículo, fíjese, esferas. Cuando hablamos de una esfera, estamos hablando de un cuerpo geométrico, fíjese, es decir, algo en curva, fíjese. Y cuando hablamos, es decir, de una esfera, usted lo busca, también habla curva, cuyos puntos todos están a igual distancia. Está marcado, puntos. Y aparte tienen un centro. Y el centro, el epicentro, habla cuando son los terremotos, el epicentro, hermano, es el Señor. Si estamos conectados a Él, nuestra vida va a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Vamos a ver unciones, vamos a ver el poder de Dios, hermano. Y batallas espirituales. Ahora, ya que fueron tan amables de conectarme acá, quisiera empezar a ver ya. Miren, necesitamos la unción. Salmo 45:7. Y dice, yo le hablé primero de David. Ahorita le estoy hablando el texto mesiánico que hablaba del Mesías, hablaba del Cristo glorioso.
Y dice ahí, has amado la justicia. ¿Usted ama la justicia? No. Ama lo que es recto, lo que es correcto, lo que es buen nombre. Pero aquí dice, has amado la justicia y ¿cómo dice? Has amado la justicia y aborreces lo que es injusto. Entonces una característica de uno debe de ser amador de lo bueno y desechar lo que es malo. Y luego dice, por eso, es decir, por eso. ¿Por qué? Por eso, ¿por qué? Porque eres justo. Por eso, porque amas la justicia. Porque no te agrada la injusticia. Por eso te han ungido. Y Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con aceite de gozo. Entonces hay unciones de gozo. Hermano, mire, uno agarra gracia cuando Dios está con uno. Definitivamente. Mire, hasta es mejor que la crema de concha nácar. Eso para las mujeres. Dice que la unción, la presencia de Dios, que dice hermosea el rostro. Entonces, aunque uno es feo, ya se mira bonito usted. ¿Ya? Entonces, nos conviene estar ungidos, ungidas, porque el Señor adorna su casa. Amén. Dice un versículo en la Biblia, la santidad adorna la casa. Pero también yo le digo, la unción adorna la casa. Le da ese aplauso fuerte. Dios es el que puede adornarte y bendecirte. Ahora, está hablando que lo han ungido más que los compañeros. Entonces quiere decir que Dios puede bendecir y ungir a unos más que otros, por causa de las actitudes. Entonces Dios sí ve. Por eso yo le hablaba cuando estaba empezando, yo tigreo a los que pongo a orar. De repente le digo un tirito. Una vez me acuerdo de un hermano, un anciano que es predicador ahora. Lo mandé a acabar de llegar. Le dije, anda a traerme el micrófono. Y fue a traer y yo estaba adelante. Y ahí, pastor, no, anda ahora. Le dije, anda a recoger las ofrendas. Y se puso rojo, pálido, amarillo. ¿De veras, pastor? Sí, le dije, anda. Y el hermano, desde ahora ya no suelta el micrófono. Desde esa vez le gustó. Bueno, siempre va a haber una vez, pero que uno va a experimentar. Pero, mira, ¿cuántos quisieran que Dios los usara de una manera poderosa? Pues uno quiere un su tirito, ¿verdad? Pastor, un tirito, por favor. Por ahí un joven que nadie sabe, pero yo hablaba de los tiritos. Y me mandó un texto, pastor, yo sí quiero un tirito. Me dijo, fíjese. Y yo sí le hice un tirito también. Dije, bueno, pues vamos, dale, pues. Le dije. Bueno, pero el deseo en el corazón. Fíjese, ahorita acabo de llamar a un joven que no ha predicado y le digo, te toca predicar el martes porque yo no estoy. Y yo no lo he ido a predicar, pero yo sé que hay. Y como sé que hay, el que lo va a ayudar es Dios. Porque por medio de Dios es que salimos adelante. Ahora, entonces, necesitamos, usted tiene happy face, ¿no? Cara feliz. Dice ahí que hay unción de alegría. A veces canta uno, tengo gozo, pero no se le nota a uno usted. El punto es que uno diga que tiene gozo, pues se le está viendo que uno tiene gozo. Ahora, como dijeron que era vigilia, bueno, dice Levíticos 8:12. Estamos hablando de esferas de la unción. Ahora, ¿sabe por qué le estoy hablando de la unción? Los pábilos, ¿de qué se alimentan? Está el candelabro de aceite. Entonces, nosotros necesitamos unción para que el Señor la queme. Es decir, Señor, yo quiero tener del aceite para que tú te glorifiques cuando me uses. Ahora, hay aceite que se consigue en el culto. Las vírgenes no tenían aceite extra, y ese aceite extra es el que se encuentra en la casa, en tu trato personal, tu vida personal, devocional con Dios. Amén. Es decir que
No, pastor, yo era que lloro, pero aquí. Yo canto, pero aquí. No. Dios está contigo, ¿verdad? Tenemos nosotros en cualquier lugar. Levanten manos santas, sin ira, sin contienda. Y qué lindo que en todo lugar pueda buscar al Señor. Ahora, está diciendo, bueno, unción sobre, dice acá, derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Bueno, ¿cuántos quieren estar consagrados? Necesitan aceite, necesita unción, necesita presencia de Dios. Hay varios puntos en cuanto al aceite. La vez pasada yo les hablé de las 7 unciones acá. Ya creo que eso fue hace como 2 años. Es decir, que hay varias fases de la unción y varios propósitos de la unción. Pero hoy estoy viendo esto en cuanto a una esfera, en cuanto a la unción. Ahora, veamos otro texto. Este es un texto de adoradores. Levítico 2:16. Bueno, ¿por qué uno alaba a Dios? ¿Dónde están los de la alabanza? ¿Por qué uno alaba a Dios? Por sus prodigios, por sus hechos, por sus maravillas, por sus portentos, por todo el poder que Dios tiene y sus obras maravillosas. Pero ¿por qué lo adoras? Por lo que Él es. El adorador debe de entender que su adoración es por lo que Él es. Ahora, para poder entender lo que Él es, necesitas palabra. Necesitas conocerlo. Entonces dice acá Levítico 2:16, luego el sacerdote tomará una porción representativa de grano. ¿Qué es el grano? ¿Sabe? Cuando está hablando del trigo, está hablando del grano, está hablando de la palabra. Entonces está agarrando y dice, vas a tomar una porción de grano. Luego dice que esté bien mojado. ¿Pero mojado con qué? Con aceite. Entonces está diciendo Dios, mira, vas a presentar algo a lo que yo quiero que presentes. Que haya grano, que esté mojado con aceite. Y luego dice, junto con incienso. ¿Cuántos saben que el incienso está hablando de la adoración? Entonces, está el tabernáculo, en la entrada del tabernáculo, los 4 postes de la entrada, representativos de los 4 evangelios. Luego está el altar del sacrificio, donde se trabajaban los animalitos en ofrenda al Señor, ¿verdad? Para limpiar, ahí la sangre se tomaba, se rociaba. Y luego estaba la fuente del agua, que donde las mujeres habían dado sus espejos, y estaban muchos espejos. Hermano o hermana linda que hay acá, si no habían espejos, ¿usted regala el suyo? Tener espejo en aquella época no cualquier persona tenía, y los espejos eran pedazos metálicos de bronce, donde medio se veía el paisaje. Fíjese, hermano, hay que entregar la vanidad. Ah, ¿me entendieron? Démosle un aplauso al Señor. Mire, pues, mire. Entonces, ya cuando entregamos un corazón contrito, que no es vanidoso, no lo desprecia a Dios. Fíjese que hay gente que dice, no, pero viera, pastor, pagué en el salón para que me arreglaran este paisaje que usted mira ahora. Y usted quiere que en un ratito yo pierda el paisaje, pierda mi compostura. Hermano, como dijo alguien, yo delante de él me haré, ¿qué dice? Vil. Aunque alguien que no entendía muy bien dijo, delante de él me haré caibil, dijo. Fíjese, pero no es eso. No, que es de que tú estés dispuesto a humillarte, alabando a Dios y adorando a Dios. Le da ese aplauso con unción. Hermano, quiere decir que cuando ya te toca a ti tu canto personal, ya no cantando lo que cantan los hermanos,
No, que tú estás recordándote lo que dice la palabra. Llevas grano y está humedecido. Es decir, que lo sientes, lo has hecho tuyo y lo sientes. Está el Espíritu de Dios en ti. Y dice, y esto junto con el incienso se quemará. Entonces en un momento tú tienes que ser combustible para que la llama del fuego de Dios arda en ti. Mire pues, mire, esto sucedió otra vez en el aposento alto. Dice que todos estaban unánimes, estaban orando. De repente hubo un estruendo en el cielo. Y dice, y aparecieron llamas de fuego sobre sus cabezas. El combustible eran ellos, los discípulos. Entonces que tú estés en una condición, si no, ¿a dónde usted va? A la iglesia. Voy al culto, dice la gente. No, señor, usted viene a este salón a hacerle culto, porque es tu alabanza, tu adoración la que hacen el culto, el homenaje a Dios. Le da ese aplauso donde hablas la palabra, hablas el grano con aceite, incienso. Ahora, fíjese que uno de los puntos que se hacía esto, fíjese que era esto. Había que quemarlo con fuego. Pero el punto es acá, quemar. Y aquí utiliza otra palabra diferente. Está hablando la palabra catar, que es convertir en fragancia por fuego. Entonces ahí es donde te vuelves aroma fragante a Cristo. Es decir, tú mismo estás presentando tu incienso. Antes la gente quemaba incienso y ese era su sacrificio. Ahora tú eres el incienso que hay que quemar. Tu vida presentando alabanza al que es digno de ser alabado. Esos son tus gritos, tus aplausos, tu gratitud, tus honras. Bueno, y qué lindo, porque hermano, yo cuando miro varones gritando, saltando, hablando, perdieron su compostura. Es decir, yo no estoy aquí por nadie, como estaban cantando un canto, ahí voy a besar tus pies y que no me importa con lo que la gente diga, ¿verdad? Bueno, uno cuando viene al culto no viene por lo que la gente dice, uno viene por Dios a quien tiene que alabar, quien tiene que adorar. Es una esfera de unción. A la manera que tú te vacías te dan más. Entonces está hablando, es fragancia por fuego. Cuando tú lo vas a quemar, va a soltar su olor, va a arder, encender. Con holocausto es incendio, es ofrecer un sacrificio. Bueno, vayámonos de aquí al Nuevo Testamento otra vez. ¿Qué dice la Biblia? Que una mujer entró donde estaba Jesús y derramó su perfume. No cesaba de besar los pies del Señor y estaba llena la casa de mucha gente y no le importó a ella que hubiera gente. Diga, no, yo no vine en ninguno de esos colochos, yo vine por el mero. Y lo estaba besando, fíjese, y llorando. Así como cuando usted está siendo administrado, vienen las lagrimotas, pero esas lagrimonas saben a gloria. Hermano, cuando uno lo está ministrando al Señor, lo está quebrantando el Espíritu, esas lágrimas son sabrosas, ¿verdad? Hasta ni quiere que le den la servilleta en la mano a uno, porque a veces trae los mocones, perdónenme, pero la verdad pasa. Y viene aquí el todo mocoso, ¿verdad? Como cosa, y de repente alguien le pone la servilleta en la mano y le hace así, y a veces lo baja del cielo, lo baja la conexión. Yo allá les digo a las hermanas, por favor no me les pongan en la mano en la servilleta. No, que si está llorando, que llore. Una vez me dijo una hermana, siento, pastor, y después que estaba quebrantada, y gracias a Dios disfrutó su visitación, dijo, sentía que me llevaban al cielo. Gloria a Dios, hubiera pedido que se la llevaran. Dije. No le dije, un favor nos hacen, no, mire, no, que al contrario, qué bendición que una hermana sea bendecida, visitada por Dios. Le da ese aplauso al Señor, de que usted se sienta gozoso que lo tocó el Señor. Entonces, cuando estamos hablando de este texto, para tu adoración necesitas grano mojado con aceite y con incienso, para luego quemarlo.
Y para quemarlo, tú tienes que irlo a quemar delante de Dios. Y qué lindo que lo puedas hacer. Amén. Ahora, veamos, otro punto. Entonces estamos hablando de esferas. Estamos hablando en la oración, en la conducta, con las personas. Ahora, dice Salmo 133, es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Por eso hay que tener barba, aunque a algunos no les sale. Bueno, y no estoy mirando a mi hermano, pero era la idea. Mire, una vez alguien me hizo una pregunta. Mire, ¿y usted por qué usa barba? Me dijo, porque me sale, le dije. Y más hubiera querido tener más, pero solo un poquito me dieron. Es otra cosa, pero es que está hablando de la barba. Entonces, dice acá, el buen aceite sobre la cabeza, al cual desciende sobre la barba de Aarón, el sacerdote. Está hablando ministros ungidos. Y el que unge ministros es Dios. Ahora, dice acá, y baja hasta el borde de los vestidos. Pero tiene que bajar hasta los pies. Hay un texto en la Biblia que dice, sus pies están empapados de aceite. Y habla de que sus glorias, sus bendiciones son mayores. ¿Dónde está? Entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo busca. Que no puse ahorita que se me viene hablando aquí con usted. Ahora, veamos acá. Ya llevo 18 minutos después de que me arreglaron esto. Fíjense. Entonces para mí acabo de empezar. Así que Proverbios 21:20. Tesoro. Así le dice usted a su esposa, ¿va? Tesoro. No, pues estamos hablando aquí de la Biblia. Tesoro precioso y aceite. Bien, dice, tesoro precioso y aceite hay. ¿Dónde dice que hay? Dice en la iglesia, no. Entonces quiere decir que hay unciones que tienen que estar en la casa. Tanto en la iglesia como en la casa. Y dice ahí, en la morada del sabio. Muchas gracias, diga usted. Porque definitivamente si usted busca la unción, la presencia de Dios, usted es sabia, es sabio, ama la presencia de Dios, le da ese aplauso fuerte. Entonces está diciendo, eso está en la morada del sabio. Pero el hombre necio, voy a explicarle acá, el hombre necio no aprovecha, echa a perder lo que le dan. Nosotros no podemos poner en saco roto. Tenemos que aprender a retener las bendiciones. Señor, ayúdame que no desperdicie las bendiciones, las unciones, tu palabra. Mire, hace años el Señor me habló y me habló a mi corazón y me dijo, esa fue una experiencia y luego me dieron otra. Me dijo, ¿dónde están los mensajes que has predicado? Ya lleva algunos 2, 3 años de predicar. ¿Cuántas veces predica uno a la semana? Un ministro pues normal, 3 veces a la semana. El año tiene 51 semanas. Es así, ¿verdad? 51, 52. Multiplique 52 por 3. Perdón, buen matemático, contable, dígame. 156 mensajes predicados. Pero a veces uno no predica todo eso, predica más. Entonces, me puse yo a hacer números. Después dije, la verdad que yo, fíjese que he sido, en aquella época yo apuntaba mis telegramas en la Biblia. Yo decía, estaba así jovenazo y leía y encontraba un mensaje. Y yo le escribía texto, pero yo le ponía una flechita cuando decía abajo, va esta cita, va esta cita, y luego otra cita, esta cita, y decía, ya tengo mi mensaje cuando me toque. Y luego empecé a comprar cintas de tapes de colores. Entonces ponía primer texto arriba, segundo texto abajo, iba marcando hacia abajo. Entonces
cuando hacía solo jalaba el primero, agarraba el segundo y agarraba mi Biblia y la gente decía, qué bueno es para buscar los versículos. No, ya las tenía marcadas. Entonces, pero yo me estaba haciendo memoria que me estaba pidiendo cuentas el Señor. Mire, un predicador debe de guardar los mensajes, porque del buen tesoro se sacan cosas viejas. Quiere decir, mire usted que uno como ministro, no, yo ya sé. A veces de repente encuentro un mensaje viejo y lo presento y la gente piensa que es mensaje nuevo. Y yo digo, no, lo que pasa es que estoy sacando algo. Y como a veces a las personas se les olvida, aquí no hay problema, porque a usted nunca se le olvidan las cosas. Pero aún Dios da gracia y unción diferente en cada mensaje que se predica. Amén. Entonces, pero el Señor me estaba preguntando. Entonces, desde entonces empecé a guardar archivos. Agarré una Biblia y en esa Biblia tenía familiares y todas las citas y donde las había predicado, que tenía mis chivitos, mis telegramas, decía yo, para ir viendo lo que el Señor me había dado. Entonces decía, si voy a una iglesia y me agarran así a quemarropa, no tengo uno, tengo un montón para predicar. Eso yo pensaba, porque el Señor me había hablado. Pero viene Dios y me da una visión y me enseña una mesa fíjese usted que cuando yo empecé a predicar la palabra, el eslogan de que estaba ahí decía: la Biblia, palabra viva. ¿Por qué? Porque yo había visto en una visión, en una Biblia grande, antes que me llamaran al ministerio, me pusieron una Biblia grandota y veía que los personajes se desprendían de la Biblia. Pero la primera visión que me dieron fue, me pusieron un mapa grandote y empezaron, alguien tras de mí ponía la mano y la movía y ahí me dijeron: tu llamamiento es para este lugar. Y me señaló Nueva York y yo todavía no estaba en Nueva York, pero ya sabía a dónde Dios me estaba llamando. Y ahora, ¿dónde estoy? En Nueva York, porque ahí me dijo el Señor que me tocaba estar. Pero entonces, fíjate, luego me dio la visión de la Biblia. Entonces dije, cuando empiece a predicar, voy a ponerle la Biblia, palabra viva, porque cogían bien a los personajes. Pero resulta que me dieron una visión y pusieron un montón de exámenes y de cassettes de aquella época, y me hablaron en la visión y me dijeron: hemos estado supervisando tus mensajes. Y yo me puse así. Imagínense que al predicador le digan: mira, lo que estás predicando lo hemos estado chequeando. Hermano, uno no puede inventar. Nos toca que depender de la unción y del Espíritu Santo, porque tenemos que entregar cuenta de todo lo que nuestra boca hable. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, como predicadores necesitamos la unción. Vamos a entregar cuenta de toda palabra que hablemos. Entonces, uno que quiere trabajar en consejería necesita unción. Uno que necesita diferentes cosas que hay que hacer. Y cada quien en su lugar, ¿verdad? Porque contaron por ahí de que estaba un joven que ministraba gente y llegó un matrimonio a decirle que tenía problemas. Él dijo: mire, tenemos problemas en nuestro matrimonio, ya no la aguanto, dijo él al jovencito. Y aquel que ni sabía el matrimonio dijo: déjela, porque no sabía. Hermano, un matrimonio no se puede desarmar por el así. No, que definitivamente debiera de ser como la mafia. El matrimonio solo se sale muerto. Es decir, se unen para toda la vida. Así es el matrimonio, ¿sí o no? Le da ese aplauso fuerte. Dios nos dé la unción para la vida matrimonial. Entonces, miren, precioso. Sabio es el que tiene tesoros. El que tiene aceite en su casa es sabio. Entonces pedirle al Señor: por favor, concédeme gracia, concédeme que las unciones las pueda también disfrutar en mi casa, las visitaciones. Dios te puede conceder experiencias maravillosas en tu casa. Amén. Es decir, no solo en el templo, hermano, hasta durmiendo. Yo le hablaba que Dios examina nuestros pensamientos durmiendo. Pero mire, yo le voy a contar algo. Aunque si usted ya lo sabe, haga como que no lo sabe.
Y de ahí diga, mire, pues mire, me acuerdo yo hace años estaba en mi casa, allá por la zona, yendo para el Milagro, para los que son de Guate. Estaba yo ahí, bien dormidito. Estaba estudiando en la San Carlos para abogado. Hermano, era cosa dura. Yo llegué a ser rey feo, y no por feo. Estaba metido en ese negocio. Fíjese, y me iban a evangelizar, pero menos cabezón. No abría mi corazón al Señor, hermano, y Dios me agarró dormido. No, a veces Dios fue cuando mete Dios la mano, bonito. Estaba bien cuajado, de repente me dio una visión. Y en la visión aparecí yo encapuchado, porque yo era de los que se encapuchaban en la San Carlos. También era huelguista. Fíjese, pero eso ya pasó. Pero el Señor me sacó en el tiempo que vivía. Mire, entonces me acuerdo que soñé, o la visión que tenía, me iban corriendo. Fíjese, yo iba encapuchado, iban hombres armados tras de mí, y de repente empezaban a disparar. Y yo sentía lo caliente de cada bala. Me estaban pegando. Fíjese, pero esa fue la visión segunda. Tengo que hablar con la visión primera. La visión primera, porque me dieron dos juntas. La primera, fíjese que iba corriendo y pasé un cementerio. Y luego pasar el cementerio había mucha grama corriendo hacia arriba para un gran cerro. Y de repente llegué al cerro, me levanté y empecé a volar. Hermano, y cuando volé, miraba aguas cristalinas y unas visiones bonitas, una experiencia. Pero de ahí me bajaron del cielo a la tierra otra vez. Y fue donde estaba soñando, pero soñando en calles sucias, llenas de basura, corriendo, pero iba encapuchado. Y me iban disparando usted ahí. Y mire usted, mi hermano me está recordando algo, que una vez fue a evangelizar a alguien y me dijo que creyera. Yo le digo, pues si usted quiere que crea yo en Dios, muéstremelo. Era cardíaco. Si usted tiene un Dios, muéstremelo para que yo crea en él. Y era un poco testarudo. Ahora ya no tanto. Entonces, miren, pero me iban corriendo, el Señor me agarró. De repente caí y me estaba muriendo. Yo sentí que es morirse en la visión. Entonces yo dije, Dios, si es que existes, sálvame. Mire, yo era un poquito duro. En esa visión se apareció alguien ahí y resulta, voy a aprovechar el hermano ejemplo, estaba bien acostadito y de repente me pusieron las manos encima, y eso sí lo sentí, ya estaba despierto. No había nadie en mi cuarto, estaba solo. Entonces me volví cristiano de la secreta. Nadie sabía, yo ya sabía que tenía una experiencia con Dios. Pero qué lindo que usted ahora diga, no me avergüenzo del evangelio. Y ya tiene una novedad de vida. Mire, Dios te escoge, pero empieza a darte experiencias. En el camino se le va mostrando a uno lo que hay que hacer. Pero necesitamos la unción en todos los aspectos. El primer paso que usted hizo bien fue creer en Cristo Jesús. Y el que cree en Cristo Jesús será salvo. Le da ese aplauso fuerte. Salvo. Ahora, dice aquí, acercándose, él vendó sus heridas y puso aceite. Hermano, a veces uno llega todo herido, fíjese. ¿Cómo lo trató usted el mundo? ¿O cómo usted trató el mundo? Mire, cada quien traemos una historia. Y las historias muchas veces no son favorables. Estaba mi hermano ahí platicando con el pastor y descubriéndole mi niñez, qué barbaridad. Me hizo esto, me hizo el otro. Y yo decía, protesto, iba a decir, pero no podía decir nada. Y como hay Santa Cena, le dije,
por si al caso vuelvo a pedir perdón. Mire, uno hace tantas cosas. Yo a veces he contado, ¿usted ha robado? Sí, me robé sandías. Pastor, you, yes, me. Me acuerdo que estaba la feria estaba la feria y estaban puestas las sandías usted. Yo me iba detrás de la lona. ¿Qué lona? Una manta plástica. Y estaba amarrada. Y yo con cuchillito y agarraba mi sandía y usted, ya me arrepentí. Pero sospecho que usted también se ha volado algo, fíjese. Entonces, a usted le toca que también arrepentirse. Y de los arrepentidos es el reino de los cielos. Dios, Señor, perdóname. Ahora, pero en esa vida hubo una experiencia. No sé si mi hermano se las contó, pero aquí les va. Ya que me estuvo molestando. Miren, nos llevamos 4 años de diferencia, aunque él se mira mayor que yo, pero de todas maneras. Entonces, estábamos y fuimos nosotros, me está recordando él, y él tiene la culpa. Entonces, le acaban de regalar una ametralladora de juguete. Así chiquitillo él, y yo un poquito, y nos fuimos a robar los dos. Si no le ha dicho, hoy también tiene que tomar Santa Cena y arrepentirse. Pero mire, fuimos nosotros, me acuerdo. Y nos vieron que estábamos robando. Mire usted que íbamos a robar. A veces íbamos repollos, elotes, fíjese. Pero era parte ya de vida de pueblo. Pero ese día fuimos a buscar berro, porque sabíamos dónde había y una buena ensalada. Y fuimos, pero de un monte nos estaba tigreando el dueño y empezó a tirar terrones. Y de ahí iba yo corriendo, mi hermano corriendo con su ametralladora. Y resulta que de un terronazo se lo bajaron. Cuando yo volteé a ver, mi hermano estaba tirado allá. Me chantajeó para que no me quejara, fíjese. Voy a decirle a mi mamá que me hiciste a mi papá y que no sé. Bueno, ya lo perdoné también. Pero mire, uno ha hecho cosas malas, pero resulta que entre las cosas malas hay cosas que lo hieren a uno. Hay heridas, dice Isaías capítulo 1, hay moretones, no por terrones. Mire, hay moretones. Dice, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, que no han sido sanadas. Y dice, vengan y platiquemos y pongámonos a cuenta. Es cuando Dios te invita a participar de la Santa Cena. Júzgate tú para que yo no te juzgue. Hermano, y qué lindo que uno voluntariamente vaya a pedir perdón. Señor, la verdad que yo te he fallado. Mire, a mí me pasa algo, que a veces me acuerdo de cosas. Y yo he pedido perdón por todo, pero a veces me recuerdo cosas. Señor, me vino esto, Señor, perdóname. Por si al caso se me olvida, Señor, y no me la tomes en cuenta. Fíjese, yo así como David dice a uno que no me acuerdo, perdóname. ¿Usted se ha chequeado todos los pecados? No. No, pastor, fíjese que algunos se me han olvidado. Pues le pasa igual que a mí. Pero hay que orar, hay que humillarnos, y el que se humilla alcanza misericordia. Entonces, bueno, dice, lo lindo acá, que dice que las personas heridas les ponen aceite. Entonces, si hay personas heridas de su alma, necesitan aceite. La unción la necesitamos en muchas áreas de nuestra vida. Y dice acá, lo lindo que dice, que el Señor lo puso sobre su cabalgadura. ¿Cómo es? Cabalgadura. Y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Este es un mesón donde el Espíritu Santo opera con tu vida. Le haces aplauso fuerte. Aquí es donde Dios está cuidando. Aquí es donde Dios está sanando tus heridas.
Entonces, son las operaciones del Señor, pero sigamos, porque el tiempo aquí se va muy rápido. Dice Marcos 6:13, hablando de esferas. Dice acá, echaban fuera demonios. ¿Qué es? Está hablando de los discípulos. Estaban sacando fuera demonios. Pero también dice que los ungían con aceite. Man, aquí cuando he venido yo he encontrado aquí aceite. Y lo olí. Y como yo ya conozco el aceite que era el que era preparado de la Santa Unción, este es un aceite preparado, el que tienen ustedes acá. Yo en la iglesia tengo, fíjese que un conecte que una hermana me bendijo, y hay un lugar donde preparan el aceite así con todo, como dice el Éxodo, y me regalaron un galón completo. Y yo digo, Señor, gracias, Padre. Y ahí tenemos aceite guardado en la iglesia para ungir. Pero qué rico, huele, solo ustedes, porque los demás ya no tienen chance. Es sabroso. Pero dijo, ustedes no pueden usar eso como perfume. Eso es para funciones sacerdotales. Entonces el sacerdote podía tomar aceite y ponerle a los enfermos. Y definitivamente el que se glorifica es el Espíritu Santo. Le da ese aplauso fuerte. Él es el que hace la obra, rogando de que Él se glorifique. Entonces, aún necesitamos unciones de sanidades. Es decir, que las unciones las necesitamos en muchos aspectos, en varias esferas de nuestra vida. Isaías 61:3 dice, para proveer a favor de los que están de duelo por Sión, para darles diadema en lugar de ceniza. Y luego dice, aceite de regocijo en lugar de luto. Le había mencionado el texto por eso Dios te dio aceite de gozo. Pero aquí está hablando que hay unciones que cambian la tristeza. Que, hermano, hay etapas de la vida de uno que lo han frustrado. Etapas difíciles. Hermano, y a veces uno no sale. Como que uno está patinando en el mismo lugar. Fíjese, uno dice frustraciones, no alcancé esto, no logré hacer esto, quería esto, no lo logré. Hermano, mire, yo tenía una batalla muy fuerte en mi mente. Porque básicamente mi plan no era quedarme en Estados Unidos. Yo solo vine a recoger unos cuantos dólares para regresarme. Pero mi cuenta no se recogían. Había que ganárselos. Pero yo estaba estudiando para abogado en mi país. Y yo quería ser un abogado. Y yo entendía con claridad que me convenía. ¿Cuánto pagaban por una firma de abogado para una certificación? Fíjese usted que en aquella época era como 15 quetzales, y 15 quetzales ya era algo. Y yo decía, con unas 20 firmitas yo estoy tranquilito. Aunque yo no quería ser abogado, yo quería ser médico. Yo quería partir gente. Fíjese, yo quería ser cirujano. Y dice, no, y pues yo no tengo problema cuando mira gente que esté sangrando y eso. Yo no tengo problema de eso. Es decir, que yo entendía que hay gente que mira la sangre, yo no. Entonces yo quería estudiar para eso. Pero como no habían ganas, los libros eran caros, la carrera era cara. Entonces, bueno, aunque dije, enfermos siempre hay. Y lilleros también. Entonces me voy para abogado. Pero resulta que me vine acá y tenía una batalla conmigo mismo. Porque yo estaba frustrado, pero no me gradué. Pero no me realicé. Y me acuerdo que estaba el Nova, que quería allá aquí en Virginia estudiar, y que a lo rato me meto ahí. Y en un principio usted se sentaba, esa hermosa criatura que mira allá, aunque ya se ha envejecido, a un extremo en la mesa. Y también a esa otra criatura que ahora está casada. Vivían los tres triamigos. Está hablando de 27, 28 años atrás.
No voy a decir, no, eso acaba de ser. Mire, pero a veces yo miraba a mi hermano con sus libros de construcción que él quería poner su empresa. De ahí la puso de construcción. Y yo lo que agarraba era la Biblia. Yo quería aprender, quería que Dios me enseñara, hermano, y resulta que estando en esos negocios el Señor me llamó. Hermano, no hay mejor cosa que Dios te llame a los negocios de Él. Hermano, y al cabo del tiempo Dios llamó a mi hermano. Entonces, la verdad que gloria a Dios. Por si no se lo ha contado. Mira, pero resulta que un día me ministré y fue a abrir mi corazón. Mire, yo tengo problemas emocionales, me siento frustrado, no me realicé estudiando, y de ahí me pegaron una administración, pero luego entendí que Dios me había escogido para sus negocios. Y yo dije, sí, en un principio me dijeron, me profetizaron una hermana que estaba en una iglesia donde me congregaba en Maryland, me profetizó dos cosas. Que me era seria la hermana cuando le hablaba a uno, pero la perdoné. Mire, fíjese, me fue a hablar. Me hablaron dos ahí. Me habló alguien, me dijo, dice el Señor, lo ha llamado a usted para que sea un maestro de la palabra. Y yo ni siquiera predicaba. Yo dije, está bonita la cosa. I like it. Pero resulta que luego la esposa del pastor me dijo, el Señor dice que lo va a llamar al ministerio. Va a usted ser un pastor. Me gustó más. Entonces dijo, mejor no soy maestro, mejor soy pastor, dije. Entonces, hermano, pero resulta que en eso también 31 de diciembre 11:30 de la noche me van a hablar. No, eso se cumplió a esa hora. Me hablaron como 15 días antes y me fueron a hablar. Así dice el Señor, la misma hermana, su esposa ya la va a conocer y no se acaba el año sin que la conozca. Hijo, le dije, está bonito. Oigan, jóvenes, Dios habla también así. Y entonces yo dije, estaba contentón. Hermano, yo le estaba hablando a mi esposa el 31 de diciembre a las 11:30 antes de acabarse el año, y ella con una happy face me dijo, yes. No, el Señor me habló. Mira, bueno, ¿acaso no dice la Biblia que Dios concede los deseos del corazón? Pues los que desean casarse, buena cosa desean. Bueno, regresemos otra vez aquí a la palabra. Dios nos quita el luto. Si han habido frustraciones, olvidemos el pasado, olvidemos las tristezas. Dios hace cosas nuevas. Le da ese aplauso, Dios te empieza a preparar tu vida para bendiciones. Ahora, veamos acá otro punto. 45 minutos yo aquí, porque como no estaba funcionando y eran problemas técnicos, no cuenta. Entonces, veamos acá, Números 4:9. Tomarán paño azul, se cubrirá el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos, mire, sus utensilios, los utensilios del aceite con que se sirve. ¿Cuántos sirven acá? ¿Cuántos servidores hay? Yo me acuerdo usted cuando yo llegué a la iglesia, hermano, allá el traje no era así. El traje era un traje azul marino y todos entacuchados así, y todos así bonitos y así las hermanas. Yo la primera vez que llegué a la iglesia vi a los hermanos así y dije, estos deben de ser ángeles. Alas, se miraban muy lindos. Después me di cuenta que no tenían alas. Pero somos hombres imperfectos que queremos servir a Dios, que queremos agradar a Dios. Miren, todos tenemos pies de barro. Él, ella, vosotros, ellos, todos fallamos. No somos perfectos.
Cuando le veamos a Él, lo imperfecto se va a vestir de perfección, pero Dios ve la actitud del corazón. Pero necesitamos unción para servirle a Dios. Amén. Ah, no, qué rico. Cuando uno se empieza a orar, empieza uno a adorar. Mire, algunos me conocieron en el mundial. Vos todavía me conociste en el mundial. Sí, y yo no te conocí en el mundial, ¿verdad? Sí, o estabas más o menos. Bueno, es que ya el tiempo pasó. Entonces, vea, era parrandero y medio. Y no bailaba mal. Parrandero. Hermano, y yo me subí a las mesas, me subí a las sillas bailando mis borracheras. Jovenazo, chulo, bonito, guapo. No. Pero no tenía a Dios. Y mi madre me conoció bien. El Señor me alcanzó en su misericordia. Y yo digo, Señor, gracias por tu misericordia. Muchos de mis compañeros están muertos, compañeros de escuela, del pueblo donde yo vivía, un montón los mataron. Digo, la misericordia de Dios, por misericordia. Estaba contándome Byron, que el muchachito que es mi hijo, me salió un poquito feo, pero bueno, fíjense, estaba platicando, yo venía con él y miraba, me dijo, mire pastor, yo estuve 7 años en el desierto, en la guerra, en Afganistán, me estaba contando. Y yo oyéndolo y preguntándole, a Chute, yo que pregunto. Entonces, preguntando, pero me dijo, hasta mi compañero de cuarto lo mataron. Bueno, y se fue, ¿cuántos años tenías? 18. ¿Cuándo te fuiste allá? Hermano, mucha gente murió. ¿Cómo es? Cuando aparecen en la tele facilities, se habla de gente que murió en guerra, ¿verdad? Y lo pasan a veces en las noticias. Nosotros oramos por Byron buen tiempo con su mamá. Aún cuando llegaba así, llegaba para, ahorita ya no se para así, pero orábamos, lo bendecíamos, lo cubríamos. Mire, ¿cuántos padres hay acá? No es en vano que ores por tus hijos. Dios es fiel y puede guardar en medio de las adversidades. ¿Tú qué sirves? Tus oraciones son buenas porque Dios las oye. Señor, dame gracias, Señor. Permíteme tocar las puertas, Señor, y que se oiga mi oración delante de ti. Entonces, unciones del servicio. Muchas mujeres servían al Señor en oraciones y en ayunos, así dice la Biblia. Quiere decir que hay gente que ora y está intercediendo por otros, le está prestando servicio a Dios. En la iglesia tenemos un grupo de guerreras de oración. Mientras todos estamos alabando y cantando, hay como son como 15 hermanas metidas ahí en el salón, ¿verdad? Clamando, rogando por las peticiones de todo el pueblo. Y al final yo oro por todas las peticiones. Definitivamente Dios se glorifica. Hemos visto muchas respuestas de Dios donde hemos estado rogando por las peticiones de las necesidades del pueblo. Entonces, ahora, qué importante de que nosotros pidamos, Señor, dame la gracia para pedir a como conviene, dame la unción, Señor, como tu servidor. Ahora dice 1 Reyes 17:16. La harina de la tinaja no se acabó, pero tampoco el aceite. Porque a veces hablamos la harina, pero resulta que dice ahí, la harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra de Jehová, dicho por medio de Elías. Hermano, el que puede multiplicar la unción, el que puede darnos la palabra y que no se acabe, es Dios. Hermano, nosotros que hablamos, mire, a veces nosotros somos consejeros. Yo cuando me meto a hablar con los hermanos, sean adultos, sean jóvenes, Señor, ayúdame, Señor, dame una palabra que venga de tu corazón para hablar, porque es responsabilidad. Y y tampoco yo le digo esto y esto tiene que hacer, no, que yo les digo qué cosas pueden pasar, pero luego le digo, usted decide.
Si no, va a decir, el pastor me dijo. Porque puede que uno no aconseje bien. Aunque yo creo que en el anhelo en nuestro corazón es instruir, pedirle a Dios gracia para guiar a personas. Porque yo creo que cuando alguien consulta a un ministro es porque espera que Dios le hable. Amén, le das aplauso fuerte, está esperando que su pastor le dé una palabra de parte de Dios. No falte, que no falte. Aún, aquí se ve en lo espiritual, pero se debe ser tu provisión también material. ¿Cuántos saben que Jehová es tu proveedor? Jehová Jireh, Él es el que provee y nos auxilia. Segunda Reyes 4:2, Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dice, Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Bueno, ¿qué tenía en la casa? Tenía aceite. Y lo poco que puedes tener, Dios lo puede multiplicar en mucho. Entonces hay unciones de multiplicación. Cuando Dios da la palabra, es cuestión que Dios diga, suficiente que Dios lo diga porque va a suceder. Hablaba el pastor mientras estaba ministrando, Dios puede en un momento hacer una sanidad, Dios puede hacer algo, sí lo puede hacer, definitivamente. Y a veces son procesos. A veces no es, dice, oren y se pondrán bien, eso es un proceso. Pero hay milagros donde se ora y se ve la gloria de Dios. Pero aún para orar, mire usted, dice acá, este fue un milagro financiero. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué puedo hacer? Dime. Dice ella, respondió, tu sierva no tiene nada excepto un frasco de aceite, un poquito de aceite. ¿Cuál era el problema? Estaba endeudada. Su marido fue mal administrador, aunque era ministro de Dios, porque dice, mi esposo era uno de los hijos de los profetas, era un siervo. Pero como siervo se endeudó, hizo malos negocios. Bueno, tenemos que pedirle, aunque seamos siervos de Dios, que nos dé sabiduría al Señor. Señor, por favor, ayúdame, Señor, que las decisiones que tome sean bajo tu guianza. Bueno, si Dios nos da la guianza, es pura victoria y pura ganancia. Le das aplauso fuerte cuando Dios nos dice que hay que hacer, y Él lo dijo, Dios nos bendice, nos auxilia. Entonces se necesita unciones donde Dios se glorifica en nuestras finanzas. Bueno, a veces me acuerdo yo, mire, hace años, estoy hablando de 20 años atrás, estábamos en la Roosevelt y 90, casi 20 años, ¿verdad? Porque Emerson también ya tiene tiempo de estar conmigo. No sé, mire usted, yo agarré el edificio así con fe. Estamos entrando. Señor me había hablado que me iba a abrir las puertas. Me guió hasta el lugar y por fe agarré el lugar en esos arranques de fe. Porque el Señor me dijo, mira, hoy te voy a enseñar el templo donde vas a estar. Y resulta que empecé a manejar y el Señor me iba hablando. De repente me dijo, para, aquí va a ser el lugar. Entonces estaba tigreando para todos lados. Y el Señor también dijo, levanta la cabeza. Me dijo, entonces la levanté y ahí decía, se renta. Y yo lo llamé y le dije, mire, ese lugar yo lo quiero. ¿Cuánto vale? Pues sí valía pisto. Era bastante money. Pero entre los ancianos, me acuerdo que nos reunimos, hermano, y un hermano en un momento dijo, hermano pastor, aquí hay $5,000. Otro agarró, aquí hay 1,000, aquí hay tanto. En un ratito junté más de la mitad de lo que tenía que dar. Hermano, yo tengo la bendición de tener una iglesia que le echa ganas, comprometida. Ellos se meten, dan, trabajan. Y yo los bendigo, Señor, bendícelos de una manera especial. Dios hace milagros así. Pero resulta usted que llegó un momento, empezaron a dar los 2 meses gratis de renta, empecemos a trabajar y cuando ya estábamos trabajando, ya había que empezar a pagar y no tenía nada. Yo fui a chequear las finanzas fin de mes y me dijeron, pastor, no hay. Yo dígale, ¿y ahora cómo? No hay. Man, ese día me pasó algo que no pasa normalmente. Ese día me acuerdo que llegó
una familia me fue a regalar un saco. Usted, porque yo tenía el único, ¿verdad? De ahí se apareció otra familia, pero me regalaron 5 trajes en un día. Y eso no es común. Era en invierno. Y luego otra familia llegó y así de esos trajes que llegan hasta acá. Un abrigón, calidad. Pero yo cuando me empecé a ver que me dieron, y luego llegó alguien, pastor, aquí mire, dice el Señor que le dé esto, $500 de un solo golpe de ofrenda. Y yo me asusté. Porque yo ya me he ido a trabajar, me faltó fe. Alguien me dijo, mire, si están necesitando un empleado en tal lugar, yo le diga, díganle que ya lo tiene. Porque están pidiendo a alguien de la iglesia. Tenía 2, 3 días de trabajar. Cuando empecé a ver eso, renuncié. Porque el Señor, y de ahí llega un hombre de Dios a hablarme y me dice, así te dice el Señor. Era un hombre con unciones proféticas. Y me dijo, dice el Señor, cuando tú con tus propias finanzas te compras 5 trajes, te compras esto y te dan una. Mencionó todo lo que pasó. Y él no conocía a la gente. Y luego me dijo, ¿acaso yo no puedo proveer para mi casa? ¿Cuántos creen que Dios puede proveer para su casa? Hermano, entonces yo me asusté. Terminando el culto, otra vez fui a preguntar, ¿cuánto hay? Pastor, entró un solo cheque que es suficiente para pagar la renta. Yo dije, Señor, tan lindo, cuando tú hablas, tú eres fiel, tu palabra es fiel. Hermano, Dios hace milagros. La mano de Dios nos ha cortado. Bueno, yo lo he visto. Pero cuando hay unción, es decir, necesitamos unciones de diferente manera. Unciones que nos bendigan. Ahora, de lo poco, dice acá Zacarías 4:11. Le hablé diciendo, ¿qué significan estos 2 olivos de la derecha y de la izquierda del candelero? Hablé de nuevo y pregunté, ¿qué significa estas 2 ramas de olivo que están al lado con los 2 con tubos de oro que vierten de aceite como de oro? Esta visión no era normal. El aceite de los candelabros se ponía normalmente en las bases. No había candelabro con proveedores, depósitos aéreos. Estos depósitos eran aéreos. Dios nos puede dar unciones del cielo, cosas que no son de la tierra. Hermano, Dios puede intervenir de maneras poderosas. Hermano, no dijo el Señor, ¿acaso no te he dicho que si crees, verás mi gloria? ¿Cuántos creen que esa palabra es vigente? Le da ese aplauso fuerte. Si le creemos a Dios, vamos a poder ver la gloria de Dios. Vamos a poder ver la mano de Dios. Entonces hay esferas de unción. Nosotros, en otras palabras, ¿qué es lo que le quiero decir? El Espíritu Santo puede operar de diferentes maneras en diferentes etapas de nuestra vida. Éxodo 27, 20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Hermano, para que haya iluminación se necesita aceite. Pues es lámpara, mis pies, es tu palabra, sí, pero tienes que tener unción para entender la luz. Que realmente haya una unción para que tengas luz y para que no tropieces. Y Él nos puede guardar de tropezar en estas unciones. Es decir, encomendar al Señor nuestro camino. Dile al Señor, Señor, por favor, ayúdame, ilumíname, Señor, dame gracia. Es decir, que hay diferentes necesidades del aceite. Dice, serán completamente saciados. Este texto está calidad. Que es que Dios te sacie completamente, que te dé todo lo que necesitas. Pero dice, serán completamente saciados con grosura de la casa. Está hablando del aceite. Cuando habla de grosura, habla del aceite. Y dice, y tú los abrevarás del torrente de las delicias. Hermano, que un momento Dios te dé beber del río de las delicias. ¿Cómo así? Dios puede, a través de las bendiciones que te dé, llevarte a una etapa que nunca has llegado. Y el que te puede llevar a esa etapa de gloria es Dios. Bueno, qué lindo cuando uno empieza a ver la mano poderosa de Dios, empieza a ver lo sobrenatural. Uno dice, Señor, qué lindo. Hasta usted ora,
por alguien y hasta ni se lava la mano porque dice, no, esta mano Dios la usó y era poderosamente, dice, y no en la mano, no, que es Dios obrando en nosotros. Dios es poderoso para obrar de una manera maravillosa en nuestras vidas. Nos puede dar unción, nos puede dar gracia para servirle a Dios. Bueno, es fe, por fe y para fe, es creerle en Dios. Ahora, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz, en su palabra. Veremos, que vamos a ver la luz. Por eso qué lindo uno abrazar la palabra, creerle al Señor en su palabra. Salmo 36, 8, 9 dice, se saciarán de la abundancia. Habla de la palabra de Shen. Y cuando la palabra de Shen habla de unción, dice, se saciarán de la abundancia de tu casa, les darás a beber del río tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. Pero ahí aproveché para poner el numeral, porque está diciendo de que Dios puede saciar de unción. Es decir, pidámosle a Dios, Señor, yo necesito unción en mi casa. ¿Cuántos padres hay acá? Padre mío, yo necesito unción para trabajar con mis hijos. ¿Cuántos casados hay acá? Happy wife, happy life. Así me dijo un amigo mío. Mire, cuando Dios nos da la gracia, hermano, uno habla lo que debe. No le pasa lo del calcetín, que abre la boca y mete la pata. Porque mire usted, a veces uno platicando tan bonito y de repente uno dice cosas feas. Pero qué lindo que uno sea prudente en el hablar. Señor, dame unción, dame gracia para hablar. Al final, en la vida matrimonial, los hijos se realizan, crecen, se casan y dejan a los padres. Y se vuelve a estar como en el principio, pero ya viejito uno. Y ya uno ya se fueron, ya todo chocho en la casa. No puede decir multiplicación, un reinicio, no, ya no se puede. Pura misericordia como Abraham, ¿verdad? Pero no hay Abrahames aquí. Entonces, aprovechar nuestra vida. Aprovecha tu vida, aprovecha tu hogar, aprovecha tus hijos, pero pídele a Dios que en las esferas de tu vida Él se esté glorificando, que Él intervenga en tus negocios, que le digas al Señor, no le digas it's not your business, no, que tú le digas, Señor, sí son tus negocios. Mi casa es tu casa, mi familia es tu familia, mis hijos son tus hijos, Señor. He abierto la puerta de mi casa para que tú te glorifiques con cada uno de los míos. Le da ese aplauso fuerte, que haya unción que nos auxilie, porque podemos llegar a tener un buen final. Creerle al Señor. Yo ya termino, aunque hay ministración de Santa Cena, tengo ya 1 hora. Entonces mire, hay diversidad de unciones y definitivamente cuando hablamos de las diferentes unciones está la unción Meshach, la consagración. Estamos hablando de otro tipo de unción, la unción Shemen, que es unción para morir. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Está otra unción, déjeme poner la unción Yetshar, que es la unción para ser obediente. Bueno, hay unciones que nos ayudan. Hay 7. La unción Katit, que es la unción para la guerra espiritual. Bueno, qué lindo cuando tenemos unción para hacer guerra espiritual. No todos tienen la unción para las guerras espirituales, pero Dios es el que nos puede dar unciones que pudran yugos. Le da ese aplauso fuerte. Nos puede, Señor, ungir de diferentes maneras. La unción Sayit, que es la que se usa para alumbrar, para que las lámparas estén encendidas. Está la unción de Shen, que es unciones de abundancia, de prosperidad, según la Biblia. Entonces, tenemos otra unción que es la unción Sahab, que es la unción de la prosperidad. Cuando uno va al numeral, así dice, para prosperar. Entonces, el que puede bendecirnos en diferentes etapas de nuestra vida es Dios. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Nosotros necesitamos que hayan esferas, que tú te atrevas a decirle al Espíritu Santo, por favor, muévete en mi vida. Dios se movía en esferas en el alrededor de Job. Lo cuidaba a él, cuidaba a su casa,
cuidaba sus bienes, habían vallados de protección. Está hablando Dios de que este tremendo hombre valiente cayó por causa de no ungir su escudo. Y era una ley de guerra, que todo el que fuera a la guerra tenía que ungir su escudo. Hermano, si uno va a la guerra y Dios no está con uno, le va mal. Es más, los hombres cuando iban a la guerra le consultaban a Dios: ¿y puedo ir? Sí, puedes ir. ¿Y nos va a ir bien? Sí, sí les va a ir bien. Pues entonces vamos. Dice que le aprendían a consultarle a Dios las cosas. Ahora nosotros en todo lo que hagamos tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia, nos dé el mover de su espíritu y nos dé unción. Entonces, por falta de unción hay personas que no alcanzan victoria. Pero fíjese que leo otro versículo y ahorita voy a entrar a la introducción del tema, que 2 o 3 versículos utilizo para encajar. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y dice aquí: entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y dice, y lo ungió en medio de sus hermanos. Hermano, y fíjese que este pasaje es muy semejante al pasaje mesiánico que habla de Cristo Jesús. Lo ungió más que sus hermanos, pero está hablando de David. Es decir, viene Dios y toma a un David en medio de muchas personas y lo unge. Entonces, veamos acá y dice: el cuerno del aceite lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor, dice, vino poderosamente sobre David. Mire, ¿qué dice el libro de Hechos? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre. Eso le pasó a él ahí. Vino también sobre David. Entonces, una cosa es de que tú recibas al Espíritu Santo internamente, pero otra cosa que tú digas: mi copa está rebosando. Entonces ya se salió y se está evidenciando la unción en tu vida. Y se empieza a ver de que, aparte de que eres una buena persona, que eres muy amable, que eres muy atento, empieza a decir: no, pero viene de Dios. Fíjense que yo tengo ya actividades, y aunque ahorita me están oyendo algunos de los muchachos, pero yo los pongo a orar 5 minutos en tiempos de oración, 5 minutos, sí, pongo unos 4 o 5, y de repente agarro a alguien que no sabe que le voy a poner y le digo: te toca enseñar 5 minutos. Y eso está dentro del devocional. Luego yo ya predico, pero yo los tigreo, hermano, y puedo sentir si hay unción o no hay unción. La unción se puede sentir. Y cuando oigo algunos así cañoncitos, digo: aquí hay. Porque fíjese que el Señor nos tiene que dar la gracia a los ministros para descubrir los talentos. No los tan lentos, no, que los talentos. ¿Ya? ¿Y cómo se descubre? A través de la unción. Mire, yo, fíjese, gracias a Dios, Dios me ha dado la gracia de engendrar varios ministros ya. Y en la iglesia hay un montón que predican. Un montón, todos los ancianos predican y predican mejor que el pastor. Pero Dios, Señor, están saliendo bonitos. Yo digo, nueva generación para el tiempo que viene. Y nuestra tarea es que haya unción. Hermano, que usted diga: la tengo, pero que no diga: y no la entiendo, porque sí tiene que entenderla. Fíjese que hay un canto que dice: la tengo, pero no la entiendo. No, usted tiene que entender la unción, para qué se la dieron. Le da ese aplauso fuerte. Tenemos que tener la gracia para saber para qué Dios nos ungió. Ahora, entonces, le hablaba del primer versículo. Fíjese, esferas. Cuando hablamos de una esfera, estamos hablando de un cuerpo geométrico. Fíjese, es decir, algo en curva. Fíjese. Y cuando hablamos, es decir, de una esfera, usted lo busca, también habla curva, cuyos puntos todos están a igual distancia. Está marcado, puntos. Y aparte tienen un centro. Y el centro, el epicentro, habla cuando nos dan los terremotos, el epicentro, hermano, es el Señor. Si estamos conectados a Él,
nuestra vida va a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Vamos a ver unciones, vamos a ver el poder de Dios, hermano. Y batallas espirituales. Ahora, ya que fueron tan amables de conectarme acá, quisiera empezar a ver ya. Mire, necesitamos la unción. Salmo 45:7. Y dice, yo le hablé de primero de David. Ahorita le estoy hablando el texto mesiánico que hablaba del Mesías, hablaba del Cristo glorioso. Y dice ahí, has amado la justicia. ¿Usted ama la justicia? No. Ama lo que es recto, lo que es correcto, lo que es buen nombre. Pero aquí dice, has amado la justicia y ¿cómo dice? Has amado la justicia y aborreces lo que es injusto. Entonces una característica de uno debe de ser amador de lo bueno y desechar lo que es malo. Y luego dice, por eso. Es decir, por eso. ¿Por qué? Por eso. ¿Por qué? Porque eres justo. Por eso, porque amas la justicia. Porque no te agrada la injusticia. Por eso te han ungido. Y Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con aceite de gozo. Entonces hay unciones de gozo. Hermano, mire, uno agarra gracia cuando Dios está con uno. Definitivamente. Mire, hasta es mejor que la crema de concha nácar. Eso para las mujeres. Dice que la unción, la presencia de Dios, que dice hermosea el rostro. Entonces, aunque uno es feo, ya se mira. Pero, mire, definitivamente David, vamos al caso David, un buen muchacho, un jovencito. ¿De cuántos años sería David? Dice un mancebo. Y si era un mancebo, era un joven. Ahora, a él, miren la etapa esta. Dios ya lo está usando para vencer leones. Lo está usando para vencer osos. Sin embargo, usted oficialmente no lo habían ungido en la etapa que lo iban a meter. Hermano, que tenía unción cuando cantaba, tenía unción porque los demonios salían huyendo. Entonces recuerda que el rey está endemoniado. Para la guerra tenía unción. Para la batalla, fíjese, es decir, dice, es un joven poderoso y Dios está con él, dice la Biblia. Bueno, y una cosa muy importante que Dios le hable de uno, mire, este muchacho es bonito, bien paisajeado y Dios está con él. Es valiente, es servicial, se cansa pero renueva fuerzas. Los jóvenes se cansan, dice, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay acá? Pero también descansan. Entonces viene Dios y empieza a auxiliarnos en esas funciones. No, mire, ya que me dejaron aquí mi compu, le voy a leer un versículo. Segunda de Samuel 1:21. Fíjese, y dice, oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, pero menciona que no estaba ungido. Fíjese, resulta que unción se necesita en todos los aspectos. Cuando no hay unción, hermano, uno lastima. Fíjese, uno es áspero. Pero ya cuando Él pone de la unción en uno, las cosas son diferentes. Y lo lindo que el Señor se glorifique y nos dé la gracia. Hasta para ofrendar yo creo que hay que tener unción, fíjese. Porque a veces uno piensa las cosas, dice, no hombre, es la segunda, va la tercera ofrenda del día. ¿Verdad? Y como que dijera el Señor, tercera bendición otra vez. Mire, Dios da sin medida. Entonces, qué lindo que uno pueda dar. Fíjese que aquí los retiros están en calidad. Nosotros en nuestros retiros son 5 temas, 5 prédicas. No que vengan a las 10 de la madrugada, a las 8 a desayunar a la iglesia y luego entramos.
Y uno y alabanza y otro y otro. Nosotros, fíjese, la verdad que los necesitados somos necesitados. Y disfrutamos la bendición de Dios. Pero uno anda buscando de que de alguna manera Dios lo bendiga a uno. Y estaba viendo yo varias cosas, ya le voy a ir mencionando textos que uno necesita. Cuando hablo de esferas, estoy hablando, hay un centro. Y alrededor de ese centro hay muchas cosas, es esferas. Pero el centro es el Espíritu Santo. Cristo se fue. El que se quedó de turno es el Espíritu Santo. Y nuestra vida tiene que girar alrededor del Espíritu Santo. El que al final la iglesia dice, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Definitivamente, qué lindo la iglesia en unidad con el Espíritu, y el que nos concede las unciones es el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Muy bien, el ingeniero no sé cómo va. Bueno, yo sigo predicando, y si no, pues le predico 2 mensajes de una vez.